Listo, entonces en direccionamiento estratégico, lo primero, cuando hablamos de direccionamiento estratégico, recordamos que es darle una dirección y una dirección que esté enfocada a largo plazo, y que ustedes le puedan dar una visión a sus empleados, a las personas que trabajan y a ustedes mismos, de dónde tiene que trabajar la empresa, en qué ámbitos, en qué camino, cuáles son las funciones, qué es lo que debe hacer. ¿Cómo se logra darles ese método, ese camino a las personas? Construyendo una misión y una visión. ¿Listo? ¿Cómo se crea una misión? Ojo ahí, tiene que responder a cuatro preguntas. ¿Listo? Una misión muy bien hecha. Ustedes tienen que hacer la misión de su empresa. ¿Listo? Entonces, ojo a las cuatro preguntas, por favor apúntenlas. ¿Listo? Que son, primero, ¿qué hace la empresa? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo hace? Tercera pregunta, ¿por qué hace? Cuarta pregunta, ¿para qué hace? ¿Listo? Entonces, quiero que nos quede bien claro esas cuatro preguntas de lo que implica una misión. No es que la misión debe estar enfocada en decir qué hace, dos puntos, por qué hace, cómo hace, para qué hace, no, ¿listo? Sino que debe estar redactada en forma de párrafo, en forma de prosa. Cuando hablamos en forma de prosa, quiere decir así, un párrafo común y corriente, ¿listo? Les voy a mostrar el ejemplo de la universidad para que ustedes y vean vean el concepto de la misión y la visión, ¿listo? Para que veamos cómo se debe ir redactando un ejemplo básico de cómo se debe ir redactando una misión de una empresa. Recordemos entonces las cuatro preguntas, ¿sí? Que son, ¿qué hace la empresa? ¿Cómo hace la empresa? ¿Por qué hace la empresa? ¿Y para quién hace la empresa? Cuatro preguntas. ¿Qué, cómo, por qué y para qué? ¿Listo? Cuando ustedes responden esas cuatro preguntas en un texto, la misión está muy bien creada. ¿Listo? ¿Que la misión qué es? Primero que todo, ¿sí? La misión es darle un camino a la empresa para que ustedes identifiquen lo que la empresa debe hacer, ¿sí? Este es el camino de mi empresa. Vamos a formar y vamos a hacer software, vamos a hacer redes, vamos a hacer esta otra cosa, vamos a hacer programación, en fin. Pero ustedes con la misión están diciendo qué está haciendo la empresa en el momento actual, qué es lo que debe hacer en estas fechas, en este momento. ¿Listo? Entonces, veamos las preguntas que deben ir más o menos en ese orden. ¿Qué es? La Corporación Universitaria Remington es una institución de educación superior privada, ¿sí? ¿Qué hace? Profesionalizante, orientada hacia la docencia, que cumple en términos de alta calidad. ¿Cómo hace? Que cumple en términos de alta calidad con las funciones de docencia, investigación y extensión, con cobertura nacional y proyección internacional de los programas académicos en las modalidades presencial, distancia y virtual. ¿Por qué hace? En los diferentes niveles de integración de la educación superior para la formación integral de las personas, ¿sí? ¿Para quién hace? Con competencias profesionales, visión global, valores éticos, morales, políticos, económicos, ambientales y culturales. Si ustedes se fueron dando cuenta, fui diciendo yo qué hace, cómo hace, por qué hace y para qué hace. ¿Sí? Los dos últimos pueden estar intercambiados, para quién y por qué. ¿Listo? El por qué es el para quién es para las personas que quieran volverse profesionales. ¿Sí? ¿Y por qué hace? Para formar profesionales no solamente con habilidades técnicas, sino con habilidades humanas también, porque el profesional es una persona íntegra, como se están formando ustedes. Entonces, ¿queda alguna duda, muchachos, de lo que tiene que hacer la misión? ¿Qué dicen? Vicky y John Freddy. Tengo una duda. ¿Sí? Usted conoce pues mi proyecto, ¿no? Casi no es de hacer empresas, sino solamente es hacer como o sea, un software, Una ¿no? base Una de base de datos, ¿sí? datos. Ajá. ¿Cómo hago para hacer misión y visión si no estoy diciendo que es una empresa? De la empresa a la que usted le va a hacer la base de datos. Ah, ya, ya. O sea, todo eso, misión, o sea, solamente es, cojo todo lo de la empresa que le estoy haciendo. Ujú, sí, porque usted lo está haciendo, lo está aplicando a una sola empresa, ¿cierto? Sí, Su solo una proyecto sola empresa porque es una sola necesidad para esa empresa.
Listo, muy bien, me parece muy bien. Esto lo tiene que hacer entonces de la empresa lo que usted le está haciendo, ¿vale? Nos queda claro, Ya, listo. Vicky, son las 4 preguntas: ¿qué hace, cómo hace, por qué hace y para qué hace? A ver, ¿qué hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Por qué hace? ¿Por qué hace? ¿Y para qué hace? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Listo? Listo. Listo. Entonces el siguiente punto, vamos a crear es una... John Freddy, ¿listo ahí en la misión? ¿Alguna pregunta? No, profe, no, está bien. Listo. Siguiente punto que tenemos que crear, la visión. ¿Listo? Con B de ver, con B de vaca. Entonces nos dice, es el punto de partida de la empresa, guía lo que se quiere lograr en un futuro y tiene que ser medible. ¿Sí? Tiene que ser medible. ¿Cómo yo lo hago medible? Le pongo un año. Entonces les voy a explicar qué significa una visión. Visión quiere decir ver las cosas a largo plazo, a largo tiempo. ¿Sí? ¿Dónde quiero ver yo mi empresa en X años? Tiene que ser mínimo en 5 años. Entonces ahí le vamos a poner un punto de partida. No sé si ustedes se han fijado, las visiones de las empresas dicen, la empresa tal en el año 2025, porque son 5 años después del año actual en el que se creó la visión, va a ser una tal cosa. ¿Listo? Pero ahí estamos diciéndole, va a ser. ¿Listo? Entonces la visión es como el camino máximo de a dónde queremos llegar. ¿Sí? Eso quiere decir visión. Y trata de, cuando yo les digo medible, quiero decir que tienen que ponerle un año, para que ese año sea la fecha en la que ustedes van a medir eso. Como decir, les pongo un ejemplo, decimos una empresa de software, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, la empresa Vicky y Asociados eh, será la mejor empresa de programación del mundo, ¿sí? No la estamos poniendo medible. Pero si le ponemos la empresa Vicky y Asociados en el año 2025 será la mejor empresa en programación del mundo, ahí le estamos poniendo una fecha de en cuándo se debe cumplir esa visión. ¿Listo? Y ese es como el direccionamiento estratégico, donde decimos, bueno, mi empresa ya sabemos qué es lo que hace con la misión, ¿sí o no? Con la misión, lo que hicimos anteriormente, las 4 preguntas. Ya sabemos qué es lo que está haciendo en el presente. Ahora la visión va a ser, ese camino me está llevando hacia esa visión que yo le quiero poner, ¿listo? Entonces, la visión se va a basar en el futuro que genera esas preguntas anteriores, ¿listo? Pero con un ejemplo, con un año de medición. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo aquí, ¿sí? Miren aquí, la empresa, tiene que comenzar con el nombre de la empresa y un año. La Corporación Universitaria Remington, en el año 2026, ahí ya la hicieron medible. Será una institución de educación superior con altos estándares de calidad en el desarrollo de programas académicos presenciales, virtuales y a distancia, con innovaciones pedagógicas para que su oferta educativa sea pertinente, atractiva, flexible y comprometida con el desarrollo social, el medio ambiente y la proyección internacional. Miren que esto que está aquí, después del año, es como el futuro de lo que se logra con esto, con el por qué y con el para qué de la misión. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, miren la última parte, les pongo de la misión. Dice, para formar personas competentes con visión global, valores éticos, políticos, económicos y ambientales. Y dice, será, acá abajo dice, comprometida con el desarrollo social. Ya lo metieron todo. El medio ambiente y la proyección internacional. Es lo mismo que está aquí, es como el futuro. Entonces simplemente ustedes tienen que decir, la empresa tal, en el año tal, eso es obligatorio, esta parte. La empresa X, ponen el nombre de su empresa, en el año tal, mínimo 5, 6 años, máximo 8 años, ¿listo? 8 años después será tal cosa. ¿Listo? Se pueden encontrar muchos ejemplos en internet. Entonces, quiero recalcar lo último, que es un poquito insistente, pero
La visión comienza con el nombre de la empresa y el año. De ahí en adelante es la meta máxima que usted quiere llegar, que tiene que ser acorde con lo que usted dijo en la misión. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran que les explique? ¿O no les quedó tan claro? ¿Qué dicen, señor y señorita? Sí, está claro. John, Sí, sí, profe, está bien. listo. Sienten. Bien. Siguiente. Vamos a hablar aquí de los valores corporativos, solamente ese. ¿Listo? Solamente vamos a hablar de los valores corporativos. Entonces ustedes tienen que dar una introducción simple de los valores corporativos. Entonces hacen como si un párrafo así pequeño como el que está aquí, que nos dice, la filosofía institucional es el resultado de la reflexión del campo axiológico. Recordemos qué significa axiológico, que las cosas tienen un valor, no un precio, sino un valor. ¿Sí? Que usted tiene, por ejemplo, una mascota, ¿sí? Representa un valor emocional. Para usted eso quiere decir campo axiológico. ¿Listo? Entonces decimos, la filosofía institucional es el resultado de la reflexión del campo axiológico en relación con la problemática actual en cuanto a la ética civil, los derechos humanos en Colombia y en particular sobre los procesos regionales. Entonces, ustedes dan una simple introducción de por qué van a poner un listado de valores corporativos. ¿Listo? No es simplemente llegar y decir valores corporativos, respeto, tolerancia, libertad, responsabilidad, ética. ¿Sí? Está muy bien, pero tienen que hacer un párrafo de introducción del por qué esos valores van a poner ustedes. ¿Listo? Y aquí vemos pues los ejemplos de los que puso Remington. Obediencia a la institucionalidad, comportamiento ético, solidaridad, respeto, libertad, tolerancia, valoración en el espacio ambiental, responsabilidad en lo público y en lo privado. ¿Y cómo se dan esos valores, como decir en la universidad? A través de las materias de humanidades, puede ser. ¿Listo? Pero entonces ustedes en su empresa tienen que decir por qué la empresa debe brindar y debe tener esos valores corporativos que los identifiquen a los trabajadores. ¿Listo? Hacen un parrafito diciendo por qué y ponen el listado de los valores corporativos. ¿Listo? ¿Sí nos queda claro ahí? ¿Qué dicen, señores? Señor y señorita. Sí, está entendido, profe. Listo. Ah, se me apagó la cámara, ¿no? Listo. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Ya vamos misión, visión y valores corporativos. Siguiente. Entonces nos dice, bueno, esto de los objetivos de la empresa y la filosofía, bueno, estos los vamos a dejar como opcionales para que me hagan muy bien la misión y la visión y los valores corporativos, que es lo principal que debe tener una empresa. ¿Listo? Cuando hablamos de los objetivos los voy a explicar, pero como les cuento son opcionales de la organización de la empresa, los cuales se pueden orientar en lo financiero, en el tiempo y otros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir cuáles son unas metas máximas? ¿Qué es lo que busca realizar la empresa? Esos son objetivos, una meta. ¿Sí? Que puede ser financiero, que quiere decir aumentar las ventas, aumentar las ganancias, en fin. Pero es una meta que se pone la empresa. Debe tenerla, lo cual debe estar implicada pues en la visión, por eso lo hago opcional. Y la filosofía nos indica los principios, valores y normas que se quieren manejar en la empresa. La filosofía la vamos a representar aquí en los valores corporativos con el párrafo de introducción que yo les acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces eso significan esos dos puntos. Siguiente, vamos a tener que crear, ¿sí?, una estructura de la empresa. Entonces, en esa parte en este tema que estamos viendo, el siguiente tema que debe tener la empresa en cuanto a su direccionamiento estratégico, nos habla de tener una imagen corporativa, ¿sí? Es decir, el logotipo de la empresa y todo lo relacionado con la misma. Ustedes tienen que crear el logo de su empresa.
¿Cuál va a ser el logo de su empresa? El que ustedes quieran, pero le deben crear un logo, ¿sí? Recuerden como si ustedes que están estudiando sistemas, y los logos han tenido mucha evolución, ¿sí? Evolución son unos temas que van pegados de la parte de mercadeo, de ventas, y la parte de los sistemas, en la actualidad muchísimo. ¿Por qué motivo? Porque el logo debe ser en 2D, en dos dimensiones. ¿Por qué motivo? Ya no tiene que ser en 3D, sino en 2D, porque es mucho más fácil para las aplicaciones de celular realizar la programación que un logo en 3D. Es mucho, mucho más fácil hacerlo y tiene una mejor visión, tiene una visión, por decirlo así, más limpia de la imagen. Y si ustedes se fijan, comenzando como decir el logo de Windows, recuerdan cuando era Windows XP, Windows Vista, era en 3D el logo. De ahí en adelante, miremos la última evolución, Windows 10. El buen logo de Windows 10 es plano, es en 2D. Entonces ustedes tienen que dibujar o tienen que crear un logo de su empresa. Recuerden porque recordamos otra cosa, ¿no? De por qué es importante crearle el logo. Porque las cosas se venden por la vista, principalmente los productos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que crearle un logo agradable. En el caso, como decirte que ya lo tenga la empresa, perfecto, lo ponemos el logo, vemos si está bien. ¿Listo? Tienen que crearle un eslogan, ¿sí? ¿Qué han escuchado ustedes por qué significa un eslogan? ¿Han escuchado qué es un eslogan? ¿Qué dicen? Vicky, John Freddy, Edison que se unió. ¿Qué dicen? ¿Han escuchado qué es un eslogan de una empresa? ¿Qué dicen? Yo estoy seguro que sí lo han escuchado, que es un eslogan. Ustedes cuando, cuando escuchan la marca de, por ejemplo, de Nike, ¿sí? De zapatos, ustedes han visto que tiene una frase al lado. Ese es el eslogan. Dice Nike y just do it, ¿cierto? Just do it. Solo hazlo, significa. Ese es el eslogan. Que ustedes ven, como decir, acá en Pasto, que ustedes ven el Mr. Pollo, ¿sí? Ese es el nombre de la empresa, Mr. Pollo. Y el eslogan es todo un mundo de sabor. ¿Lo han visto o no lo han visto? Que ustedes, otro ejemplo de eslogan, que ustedes han escuchado en la universidad, ¿sí? Nombre de la universidad, Universidad Remington, ¿cierto? Y ustedes dicen el eslogan, yo estoy seguro que lo han escuchado, que dice poder estudiar, poder trabajar, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado alguno de esos ejemplos? ¿Cuál puede ser otro ejemplo? ¿Qué me dicen? ¿Cuál puede ser otro ejemplo de eslogan? ¿Qué dice Vicky? ¿Qué dice John? ¿Qué dice Edison? ¿Cuál puede ser otro ejemplo de eslogan? ¿El de Coca-Cola lo han escuchado? Ya se los voy a buscar, el de Coca-Cola. El de Coca-Cola tiene varios. Bueno, Coca-Cola tiene la chispa de la vida, tiene la unión en familia, creo que tiene también. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué significa entonces el eslogan? Una frase que ustedes tienen que crear que a las personas les va a generar como intriga o les va a generar algún tipo de información sobre la empresa. ¿Listo? Es una frase pequeñita, como la acabamos de hacer, como la acabamos de hacer, como acabo de hacer el ejemplo de Nike, Just Do It, que traduce simplemente solo hazlo, que el de Mr. Pollo, que dice todo un mundo de sabor, que el de la universidad, poder estudiar, poder trabajar, es como información adicional básica que le va a servir para que la empresa lo escuche. Porque como si usted, supongamos que le dicen un nombre nuevo de una marca, ¿ok? Supongamos que a usted le dicen Mr. Pollo, simplemente Mr. Pollo, pero usted no sabe supongamos que no conocemos qué es Mr. Pollo. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Ah, simplemente venden pollo asado, ¿cierto? Venden pollo asado, pero ya ellos dan un eslogan que dice todo un mundo de sabor.
Y entonces ya se lo conoce y se ve que es un restaurante diferente, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir el eslogan. Y es una frase que debe ser redactada muy sencilla, con unas 5 o 6 palabras como máximo. Yo le pondría 10 máximo, por mucho, 10. Pero la idea de crearle un eslogan a la empresa es que sea repetitivo y sea fácil, ¿sí? Sea repetitivo, sea muy, muy fácil, ¿listo? Sea muy fácil. Que a veces ustedes han escuchado propagandas o ven la televisión o cualquier cosa y están dando una propaganda y uno empieza a cantar la propaganda. Eso es un eslogan, porque uno se lo va aprendiendo, ¿sí? Díganme pues si no les ha pasado, ¿cierto? Entonces, por eso hago tanto énfasis en esa parte del eslogan, porque deben crear una frase que la gente la empiece a repetir, que la gente se le vuelva se le pegue pues a las personas. ¿Listo? El eslogan. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Crean la imagen, así, la imagen redonda o cuadrada en el centro. ¿Listo? Debe ser redondo, debe ser cuadrada la imagen. Y deben crearle un organigrama. ¿Listo? Y perdón, en la imagen y abajito de la imagen deben crearle el eslogan, deben ponerle la frase muy cortica ahí. ¿Listo? Luego de eso vamos a crear un organigrama. ¿Sí? Entonces, creo que Vicky y John Freddy ya lo hemos trabajado en otras materias que significa el organigrama. Lo vamos a explicar muy bien para edición y para ampliar la información para ustedes también. ¿Listo? Entonces decimos, entendido como la estructura organizacional de la empresa. Mediante un esquema se plantean los cargos y la jerarquía de la empresa. ¿Cómo se hace ese esquema? Para, para hacerle el ejemplo, para hacerles el ejemplo muy bien. Organigrama, ejemplo. ¿Listo? Entonces verán, tenemos aquí muy bien unos conceptos que nos van a dar, por decir, la imagen de lo que significa. Necesito un organigrama y cómo se lo representa gráficamente, como lo dice su nombre. El organigrama, y como nos dice la explicación, representa principalmente el orden jerárquico de la empresa. ¿Quién es el jefe? ¿Quiénes son los subordinados? ¿Y qué departamentos o qué áreas están en mi empresa? ¿Cuáles son las que necesita mi empresa o mi proyecto? ¿Listo? Mínimo tenemos que decir eso. Entonces, verán, esperemos un minutico que me cargue ahí el computador y ya les voy a ir explicando qué significa el organigrama. No sé por qué se me sale. Verán, para que la vean más grandecita la imagen que ahí nos alcanza a ver. Aquí. Verán, organigrama de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? Tenemos que hay un director regional que está en la parte de arriba y decimos, bueno, esta empresa debe tener 3 áreas. Director de ventas, área de ventas, director de producción o el área de producción y director de finanzas. Seguido de ellos, para abajo va a haber, en el área de ventas van a haber 4 cargos, jefe de ventas y unos empleados. Jefe de ventas foráneas o por fuera y unos empleados. En el área de producción lo mismo, jefe de producción y unos obreros, jefe de pedidos y unos empleados. En el área de finanzas va a haber un jefe de contabilidad, un jefe de cartera y unos empleados. Entonces, no quiere decir que este es el formato para todas las empresas, sino que ustedes lo pueden tomar como base. Que, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, mi empresa no necesita un área de producción, sino necesita un área de programación. Pero solamente no necesita 4 cargos, sino necesita solamente 3. Ponen los 3 cargos aquí. ¿Listo? Y debe terminar con una flechita. Es decir, la flecha arranca en línea recta desde el director general y termina en director de producción. Eso quiere decir que el director general es el jefe del director de producción. ¿Sí? Y así para abajo. La flecha siempre va a ir apuntando hacia abajo. ¿Listo? Hacia abajo. Entonces, ¿alguna duda ahí? John Freddy, Vicky, Edison. Esto tenemos que crear, este cuadrito. ¿Con cuántos cargos mínimo? Con mínimo 10 cargos. ¿Listo? Mínimo 10 cargos tenemos que irle creando a la empresa. ¿Alguna duda ahí? Edison.
¿Qué dice? ¿O nos queda claro cómo se hace un organigrama? Si, Profe, dígame. una pregunta. La empresa no es tan grande como para que tenga un organigrama de 10 cargos. Pues Si debe acaso proponer. hay... ¿Ah? Pues lo proponemos para que tenga los 10 cargos, ¿listo? Ah, ¿Listo? vale, vale. Ya, eso no serve. La idea es que si usted contrata más trabajadores en su empresa es para que le generen más ganancias, ¿sí? Entonces lo podemos hacer con unos 8 o 10 cargos más o menos en ese promedio, ¿listo? Entre 8 a 10 cargos debe tener por lo menos el organigrama, ¿listo? Así la empresa, por ejemplo, Vicky me dice un ejemplo, me dice, bueno, la empresa está funcionando solamente con 2 personas, pero esas personas hacen áreas de ventas, hacen áreas de almacén, hacen las funciones de contabilidad, hacen las funciones de ingeniería, hacen las funciones de ventas, ¿cierto? Ya vemos 5 áreas diferentes. Por tal motivo debería haber 5 puestos de trabajo. Así los hagan las mismas personas, pero ya vemos que sí hay funciones que se deben establecer como tal. Porque ¿qué pasa cuando no se establecen? Puede que no exista un orden. Entonces el organigrama va a decir, bueno, usted era el encargado de hacer esta función y usted, X persona, me debe responder por esa función. Por tal motivo el organigrama debe tener por lo menos unos 8 o 10 cargos. ¿Listo? Así los haga la misma persona, pero debe tener los 10 cargos. ¿Listo? Bueno, Edison creo que me dijo que no había alguna pregunta. Sin embargo, pues ya saben, me escriben, como me han escrito algunos, me han ido preguntando. Cualquier duda yo les voy colaborando ahí en la medida de lo que yo les pueda ir respondiendo lo más pronto posible. Organigrama. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces solamente estos 3 puntos, imagen, eslogan y organigrama. Vamos a ver por qué es importante crear un organigrama. ¿Listo? No es algo que tenemos que hacer en el trabajo, sino simplemente lo dice el organigrama y nos va a generar unas políticas y unas políticas operativas y administrativas, porque se les va a decir a las personas, como les hice el ejemplo, quién debe realizar qué funciones y cuándo, ¿cierto? Porque le va a decir, bueno, tenemos 2 personas y tenemos 5 cargos. Usted hace 3 cargos, yo hago 2 cargos. ¿Y hasta cuándo? Políticas operativas y administrativas. ¿Con qué límites? ¿Con qué funciones? ¿Con qué tiempos? Pero se va designando responsabilidades a las personas. ¿Listo? Los planes de acción requeridos frente a las unidades de la organización. Entonces se va a decir quién tiene que trabajar con quién y por qué. En otras palabras, se tiene que decir por qué se tiene que unir los trabajadores para realizar las actividades. Por eso nos habla del plan de acción, las actividades que se deben realizar con las diferentes unidades de la organización. ¿Cuáles son las unidades? Los empleados, los cargos de los empleados. ¿Para qué más nos sirve crear un organigrama? Para definir las funciones y los roles de cada cargo, qué actividades precisas y qué rol tiene cada cargo dentro de la empresa. Para enunciar y elaborar reglamentos básicos también nos sirve el organigrama para dar unas pautas de cumplimiento de normas y exigencias de funcionamiento. También nos sirve para definir políticas de calidad. Cuando uno se quiere certificar, se debe decir, certificar en calidad, que ustedes de pronto lo han escuchado, que la empresa tal está certificada por ICONTEC, ¿sí? En la norma de calidad dicen. El organigrama es muy básico, ¿sí? Es algo muy básico que debe tener toda empresa para poder certificarse en calidad. Y para generar unas políticas de investigación y desarrollo de productos, de acuerdo a el ejemplo de cómo se crea un organigrama. Y aquí también hay un ejemplo de un organigrama de simplemente 6 cargos. ¿Listo? Cuando yo les digo 10 cargos, quiere decir que haya 10 cuadritos, por lo menos. ¿Listo? Por cada cuadrito que usted hace aquí, quiere decir que hay una persona debería ocupar ese cargo. ¿Listo? Entonces aquí vemos un organigrama de 6 cargos: junta directiva, gerencia, unidad comercial, unidad de producción, unidad de talento humano y unidad financiera. ¿Listo? 6 cargos tiene este. Tenemos que hacer uno parecido, pero con 8 o 10 cargos mínimo. Bueno, entonces yo les decía que
que cada organigrama nos sirve para tener las políticas operativas, administrativas, definir las funciones, todo lo demás. Cuando se hace un organigrama, se debe crear la ficha de un cargo. Entonces, ustedes van a crear la ficha principalmente de un cargo de un ingeniero de sistemas. ¿Listo? Ustedes deberán poner en su organigrama por lo menos un ingeniero de sistemas. ¿Sí? Como decir, para el de Vic y para el de John Freddy es muy fácil ponerlo. ¿Listo? Edison, tenemos que encontrar la manera, Edison y Sebastián deben encontrar la manera de cómo poner una ficha de un ingeniero de sistemas. ¿Listo? El ingeniero de sistemas debe ir aquí, ¿no? Aquí quiero decir que va el ingeniero de sistemas. En alguna parte de su organigrama debe ir. ¿Listo? Y todos van a crear la ficha técnica de ese ingeniero de sistemas. ¿Con qué características debe tener esa persona para poder cumplir ese cargo de ingeniero de sistemas? Entonces decimos, nombre del cargo, ingeniero de sistemas. O ustedes le pueden poner administrador de sistemas, o le pueden poner el cargo que ustedes quieran, pero tiene que ser de sistemas. ¿Listo? Sexo indiferente, obviamente, lo dejamos igual. Edad, ¿qué edad debe tener la persona que debe desarrollar ese cargo? ¿Sí? Que ustedes dicen, el ingeniero de sistemas no debe pasar más de 30 años porque debe tener conocimientos actualizados, por ejemplo, no sé, o bueno, de 30 a 40 años, lo que ustedes consideren. ¿Listo? Experticia, ¿qué tipo de experiencia tiene? ¿Sí? ¿Qué tipo de educación debe tener el ingeniero de sistemas? Que ustedes pueden decir, estudiante de ingeniería de sistemas de octavo, noveno semestre, o ingeniero de sistemas con cursos en tal vaina, en programación, en redes, en lo que sea, o le pueden poner con especialización, con maestría en tal vaina. ¿Listo? Como ustedes necesiten a su ingeniero de sistemas. Siguiente, ¿qué tipo de habilidades debe tener? Que ustedes dicen, bueno, vamos a hacer, mi empresa se dedica a hacer software, entonces que tenga habilidades de manejo de NetBeans o se me olvidan los nombres de los programas, de las aplicaciones de programación, que tenga conocimientos, que sepa programar, que se sepa los lenguajes de programación, en fin, ¿qué habilidades debe tener su ingeniero de sistemas? El que ustedes van a poner en su empresa, le ponen un salario que sería lo justo, y qué tipo de contrato. El tipo de contrato le podemos dejar exactamente lo mismo que está aquí. ¿Listo? Solamente la ficha del ingeniero de sistemas. En cualquier empresa se debería hacer la ficha de todos los trabajadores. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, para que ustedes lo alcancen a realizar muy bien, la ficha técnica del ingeniero de sistemas únicamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí con la ficha técnica del cargo del ingeniero de sistemas? ¿Qué dicen, señores, señorita? ¿Queda claro o no queda claro? Listo. Bueno, dice que, bueno, Ricky me está hablando. John Freddy, Edison, listo. Para Becky queda bien. Para John Freddy, para Edison, ¿qué dicen? Edison me dice que sí. ¿Y John? ¿Qué dice John? Sí, ahorita ya puse el Teams, listo, pero ahorita ya, porque se me desconectó el cable, pero ya quedó bien. ¿Listo? John Freddy, ¿alguna pregunta ahí o queda todo claro? ¿Qué dicen? Listo, bien. Bueno, legalización del proyecto. Entonces ustedes van a investigar qué tipo de sociedad quisieran conformar para eh, eh, ¿sí? La sociedad, ¿no? ¿Listo?
Yo les recomiendo una SAS porque es lo más actualizado, ¿listo? Es lo más fácil y más abierto para poder crear una empresa en la actualidad y es lo que recomienda principalmente, como decir, el SENA para crear empresa. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo, ¿sí? Muy bien, misión, visión, faltan los valores corporativos, ¿sí? Que tenemos que ponerlos. Tienen que poner la imagen y el eslogan. Este es el eslogan. ¿Listo? El organigrama. ¿Qué más nos falta? En el organigrama tenemos que... no, el organigrama solamente... nos falta la ficha, ¿no? Por eso dice aquí funcionan, aquí continuarán las funciones de cada cargo, solamente la ficha técnica del cargo de ingeniero de sistemas, ¿listo? Y en el aspecto legal ustedes van a decir, como les comenté, la empresa base va a constituir como SAS, sus acciones simplificadas, por tales motivos. Y ustedes simplemente dirán los beneficios, ¿listo? También pueden poner esto del aporte de los socios, ¿listo? Ya. Simplemente eso es lo de la tutoría de hoy. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que ustedes quisieran que les explique nuevamente o algo? ¿Qué dicen, señores? ¿O queda todo claro? Iquisiña, John, utilicen el micrófono, por favor. Edison, ¿qué dicen? Listo, bueno, entonces, siendo eso todo, nos vemos en 8 días para la exposición de estos temas. ¿Listo? Para la exposición de estos temas. Vengan, quiero ver algo, espérame. 20 de mayo. Ya, sí. Para la exposición de esto, en 8 días nos vemos. ¿Listo? En 8 días nos vemos para la exposición de estos temas de aquí. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me deben enviar para dentro de 8 días? Me deben enviar las diapositivas de estos temas que vimos hoy y me deben enviar en Word o en PDF, principalmente ojalá sea en Word para hacerles las correcciones, ¿sí? Me deben enviar el trabajo completo, ¿listo? Para poderles hacer las correcciones finales y dentro de 15 días, ¿sí? Dentro de 15 días tenemos que conectarnos con cámara. Bueno, para el examen final. Creo que dentro de 15 días es el examen final. A ver. Espérame, a ver bien. Sí, el 3 de junio, ¿sí? El examen final nos conectamos con cámara. ¿Listo? Para hacer la presentación de su proyecto. Bueno, Vicky me dice que le repita la información. Ok. En 8 días me deben enviar en producto antes de clase, ¿sí? De la tutoría 6, ustedes me deben enviar el se me fue la cámara, bueno, me deben enviar el formato de las diapositivas de esta clase de hoy, de los temas de la clase de hoy que acabamos de explicar hoy y que les haré las correcciones que ustedes me debieron enviar. ¿Listo? Les haré las correcciones que ustedes me debieron enviar hasta el día de ayer. Les hago las correcciones, hacen las diapositivas sobre ello y me deben enviar también todo el trabajo completo en Word para yo hacerles más correcciones que les vaya muy bien. ¿Listo? Y en 15 días nos vemos, para el examen final se deben conectar por cámara y se debe presentar, hacer diapositivas de todo el proyecto completo. Yo ya les voy a decir específicamente qué temas me van a exponer. ¿Listo? Para que la exposición dure entre 10 a 20 minutos máximo. Bueno, recuerden, la siguiente exposición, máximo, como es un poquito más corto el tema, máximo nos vamos a tener que demorar 10 minutos en esta parte explicándola, ¿listo? Entonces, para que vayan haciendo su práctica de la exposición, vayan manejando los tiempos y no vaya a tener que pasar como la última vez que tuve que cortarlos. Porque en la sustentación del seminario de grado para los chicos del grupo de Vicky, que tienen que hacerlo, lo vamos a comenzar ahorita en junio, ya creo que tengo casi aprobado, ahora les doy la información. Y
va a ser así. Si ustedes se pasan del tiempo, los van a cortar y no van a alcanzar a exponer su proyecto. Y eso va a afectar si pues se les aprueba o no. Entonces, lo que estamos haciendo es manejo de tiempos. Para eso estamos exponiendo, ¿listo? Entonces, en 8 días exponemos lo de hoy, en 15 días todo el proyecto y en 15 días con cámara. No quiero excusas de que, profe, no me puedo conectar por cámara, que ni sé qué, busquemos la manera. ¿Sí? Busquemos la manera, algún tipo de internet o algo, no sé. En la casa de alguien que tenga internet, no sé, pero buscamos la manera. Esto solamente es para el examen final. La siguiente tutoría sí simplemente con audio. Bueno, listo, señores. Muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.